Ya estamos de vuelta, señores, en Arquitectura Radial. No duden en hacer sus llamadas para hacer la pregunta al candidato. 809-540-165, el teléfono de cabina. Señores, la persona que tenemos en cabina hoy es abogado, activista social y de derechos humanos, consultor político, comunicador, comentarista de radio y de televisión dominicana, portavoz, miembro fundador de la agrupación política El País que Queremos, profesor universitario. Ha colaborado con la Fundación Juan Bosch en temas jurídicos, políticos y sociales, también con la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, para temas de consultoría jurídica. También presenta los programas de debate político Conexión Ciudadana y de radio Conexión Ciudadana Radio Podcast. Yo tengo un podcast también. Y es tertuliano de televisión, conferencista internacional. También desde el 2019 es candidato, fue aspirante, ya candidato oficial para la alcaldía del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Un aplauso para el licenciado Bartolomé Pujals. Vamos arriba. Muchísimas gracias por la invitación. Y no he comenzado a hablar, pero me siento como en casa. Excelente, esa es la idea. Qué bueno. Sí. Tú sabes que tú sientes la química, la vibra. Como dicen los tigres, el ki. Sí. Eso está bien, está bien. Detrás de la pausa nosotros hablábamos un poquito sobre tu edad, Bartolomé. Yo creo que nadie, yo no sé si tú lo habías mencionado en un momento, pero yo creo que la gente desconoce esa... Yo lo menciono mucho, yo tengo 33 años y lo menciono mucho porque tú sabes que nosotros monitoreando, porque hay que monitorear la campaña del adversario, sí, vemos que hay una pregunta recurrente que se me hace, que ¿por qué yo aspiro a la alcaldía? ¿Por qué no aspiro a una regiduría, a una diputación? Incluso en algún momento Julio Martínez Pozo me dijo aquí, por tu perfil debiste aspirar a senador, a pesar de la edad. Pero sobre todo se me pregunta por el tema de la juventud, pero también porque parecería como que una posición como la de alcalde solamente puede aspirar a un grupo de personas muy reducidos. Como que un candidato que viene de la ciudadanía como yo, porque para el que no me conoce, yo estoy entrando a la política en defensa propia. O sea, yo vengo de los movimientos sociales, estuve en el 4%, estuve en la lucha por Loma Miranda, Parque Nacional, en la lucha contra la corrupción, impunidad, injusticia fiscal y finalmente en este movimiento que todos conocemos que se llamó Marcha Verde. Pero decidí junto a un grupo de ciudadanos que había que dar un paso hacia el frente. Sí. Y en ese proceso nos encontramos con dos retos fundamentales. Primero, construir una propuesta para la gente, para construir una ciudad distinta, para cambiar el modelo de ciudad, pero fundamentalmente luchar contra esa idea que mucha gente tiene de que no todo el mundo puede aspirar a este tipo de posiciones, que estas posiciones están reservadas como para un grupo muy especial que solamente puede entrar ahí. Llegar al gobierno local es muy difícil, claro, para ti, muchacho. Claro, exacto. Suelta eso, que eso no es. Eso es para tulpenes, sí, eso es para... Además, eso es algo que los partidos lo ven como una parte del juego de poder, las fichas electorales, porque como no están pensando en el tema de la ciudad, lo que importa es ver la ciudad como un pastel, que se reparten, lo controlan, pero no para generar políticas públicas. Y logramos, a pesar de muchísimas zancadillas, de muchísimos obstáculos, de que nosotros estamos compitiendo en condiciones de total desigualdad, de que no tenemos el mismo acceso a recursos, a medios de comunicación, etcétera, etcétera, hemos podido lograr presentar una visión de la ciudad distinta, vista desde el ciudadano, que comienza a cruzarse de ideas con propuestas que parecen como muy acartonadas y que forman parte también de la estructura tradicional de hacer política en el ámbito municipal, donde parecería que no hay conflicto, porque aquí a los partidos políticos no tienen una visión ni un discurso frente a lo municipal. No. Por eso nosotros, que somos parte de esta agrupación política del País que Queremos, creamos una agrupación política local, solamente para la capital, es decir, con un discurso local. Wow. Y salimos a buscar el reconocimiento en el ámbito de una agrupación política local. Es decir... ¿Eso no se había dado? No. Y se ha dado en municipios muy remotos, con muy poca importancia en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Pero para lo que tiene que ver con el Distrito Nacional, esta fue la única agrupación política. Todo el mundo aquí quiere ser presidente, todo el mundo aquí quiere inmediatamente saltar el cielo. Pero los partidos políticos, ninguno tiene un discurso
por lo menos partidos que han gobernado la ciudad, ningún discurso frente al tema municipal. Lo más interesante de lo que tú acabas de decir anterior, yo siempre lo pongo y nos ponemos nosotros de ejemplo, sin plataforma y sin recursos, a talento limpio que tú te has posicionado. Así es. Y eso es lo más importante y lo que más me ha sorprendido a mí de tu propuesta. Yo mismo me iba a anticipar a eso, pero ya tú hiciste la introducción, que a pesar de todo, de los diferentes partidos que están ahora mismo compitiendo por esa plaza, con la condición, por ejemplo, desfavorable desde el punto de vista de tu juventud, de no tener muchos recursos económicos. De que no soy famoso, de que no soy hijo de un político famoso. Eso, que has tenido un posicionamiento, que eso es lo más importante, dentro de ese grupo en donde ha calado tu posición desde el punto de vista de joven político en este caso, y que dentro de la atmósfera, por ejemplo, política para lo que es la alcaldía, ya se habla de Bartolomé Pujol como una opción realmente hacia posicionar la alcaldía en el 2020. Así es, y sobre todo, y siempre pone la gente solamente el único condicionamiento, bueno, que no tiene los recursos suficientes, pero han comenzado a reconocer la valía de una propuesta que no es la propuesta de Bartolomé Pujals. Yo siempre insisto, en la propuesta de un grupo de ciudadanos que venimos de diferentes espacios y que comenzamos a construir esto de forma conjunta. O sea, alguien me decía, bueno, veo tus vallas, tenemos algunas vallas que hemos podido lograr y veo que siempre están con los candidatos a regidores. Todas las vallas de nosotros, solamente hay 7, que estoy yo solo, que son muebles urbanos, pero después están todas con los candidatos a regidores. Okay. Porque nosotros entendemos la política en eso, como un conjunto. No hemos preocupado porque los candidatos a regidores sean dirigentes comunitarios, que sean personas que están vinculadas directamente con su comunidad, para que puedan ejercer una labor de representación distinta, sobre todo en la oportunidad que presentan estas elecciones, que los regidores tienen que fajarse a buscar sus votos, porque ahí existe el voto preferencial. Se puede descuidar los votos del alcalde con el regidor buscando su voto. Totalmente. Se puede descuidar. Pudiera, y también no pudiera, porque la gente identifica una cosa con la otra, porque siempre que tú vas a gestionar tu posición, por ejemplo, para que el votante vote por ti, tú le dices, mira, vota por tal partido. O sea, que eso te condiciona de cierta manera a tú pensar, bueno, pero ¿quién es entonces el alcalde tuyo? Por decirlo así. Claro. Pujols, en este caso. Vámonos a materia. La planificación del territorio, el control de la ciudad, del suelo. Hemos tenido una demografía, una explosión demográfica en términos de ciudad, sin control. ¿Qué plantea Bartolomé Colón? No, me lo puedo decir con cariño porque eso es parte. Bartolomé Pujals, para poder regular este tipo de acción. Mira, que nos compete mucho a nosotros los constructores. Totalmente. Tú sabes que una de las cosas que nosotros hemos planteado, esta ciudad se ha convertido en una ciudad invivible, una ciudad muy hostil. Pero eso no llegó de la nada. Eso es el resultado de 22 años de políticas públicas que comenzaron a organizar esta ciudad, no en función de la gente, sino en función de los vehículos y en función también de un desorden organizado. Hay 2 elementos fundamentales cuando hablamos del tema del ordenamiento territorial. Y es que ninguno de los partidos que han gobernado, que tienen representación parlamentaria, han agilizado el proceso para aprobar la ley de ordenamiento territorial que genere un marco no solamente local, sino nacional, para organizar el territorio en función de su condición socioeconómica, en función de su vocación comercial, de su vocación residencial. Y eso ha provocado que aquí se construya donde quiera. Vemos que en la circunscripción 1, los desarrolladores construyen una torre y violan la normativa para ampliación de aceras. Pero también vemos en la circunscripción 3 que la gente, por la falta de autoridad y regulación, te construye una escalera en medio de la acera. Entonces, nosotros lo primero, en lo que tiene que ver con el ayuntamiento, nosotros estamos planteando primero de que las ordenanzas de planeamiento urbano que nosotros tenemos son de la época de Trujillo. Es decir, ha habido actualizaciones en los códigos de construcción, pero las ordenanzas en sí son de la época de Trujillo. Y nosotros estamos planteando que debe existir una reactualización de todas las ordenanzas municipales en materia de planeamiento urbano y en materia de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque dentro del tema del ordenamiento territorial hay un elemento fundamental que forma parte de nuestra propuesta, que es el tema de la pérdida de los espacios públicos. Ustedes conocen, por ejemplo, ONU Hábitat,
que establece los estándares de cómo debe estar repartido el territorio de una ciudad en función de un derecho fundamental que todos nosotros tenemos, que es el derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El disfrute igualitario del territorio. ¿Qué dice ONU Habitat? Que deben destinarse un 20% a espacios dedicados al ocio, dentro de los cuales están las áreas verdes. Aquí todas las franjas verdes de las aceras se han perdido, sobre todo en las zonas residenciales, que se han comenzado a levantar apartamentos, tanto apartamentos de bajo costo como torres. Por la falta de autoridad y regulación se ha provocado que se pierda la posibilidad de que nosotros podamos mantener la capa forestal en función de los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud, que son entre 10 a 15 metros de área verde. Aquí tenemos que hacer modificaciones de esas por habitante. Claro, por habitante. Tenemos que hacer modificaciones a esas ordenanzas, porque no puede ser que un desarrollador que construye un apartamento, un edificio de apartamentos que van 100 familias y otro que construya para que vayan 20 familias, tenga la misma cantidad de área verde. El estándar debe ser lo que establece la Organización Mundial de la Salud, entre 10 a 15 metros de área verde por habitante. Yo te voy a dar una propuesta para ver si tú la incluyes en tu capítulo. Bueno, ¿terminaste? No, sí, continúame. Okay. Primero, te voy a dar unos datos del Distrito Nacional. La circunscripción 1 tiene el equivalente de 13.95 metros cuadrados por habitante. Eso es el área, el espacio público. La circunscripción 2 tiene 10.75 metros cuadrados por habitante. Y la 3, 0.80. Perfecto. El último dato que vi tenía el 0. O sea, es decir, tiene menos de un metro de área. Sí, el último dato que me había compartido Marcos Barinas, el arquitecto urbanista Marcos Barinas. Saludos para el brillante, sí. Marcos. Era de 0.3. O sea, pero está ahí, está en menos de un metro de área verde. 0.3. Menos de un metro de área verde por habitante. Que ahí es donde está Capotillo, Simón Bolívar, Sánchez Luperón. Es difícil realmente cambiar esa estructura ahora mismo, después de ya. Pero nosotros tenemos, nosotros tenemos una propuesta, porque ciertamente, como tú dices, el Distrito Nacional no tiene terreno hacia donde crecer, espacio hacia donde crecer. Ahora, ¿qué nosotros planteamos? Que es una propuesta que nosotros nos hacemos, así como me hago eco de ese dato que tú dices, una propuesta que yo le asumo de Marcos Barinas, que es una persona que puedo decir que es uno de los mentores de esta propuesta, porque antes de yo lanzarme a esto, yo duré 3 meses capacitándome con Marcos Barinas, dándome unos talleres a mí y mi equipo, para comenzar a entrar en este tema de la ciudad. Marcos es brillante. Ahora, nosotros estamos planteando hacer una lista de solares baldíos que pertenezcan al ayuntamiento y otros que puedan ser adquiridos para que sean convertidos en plazas, en parques y en centros culturales. Tú hablabas, por ejemplo, de Guachupita. Guachupita es toda la zona de Domingo Sabio, donde está Guachupita, La Ciénaga, Los Bandules, y después Gualeita más para allá. Toda esa zona, ahí por lo menos debería existir un centro cultural para esos 3 barrios que son contiguos. Porque la oferta cultural municipal aquí solamente no existe. O sea, aquí solamente el que quiera darle clase a sus hijos de teatro, de danza, etcétera, etcétera, no tiene que pagarlo en el sector privado porque no hay ofertas culturales municipales. Pero conectando con lo que tú decías del tema del ordenamiento del territorio. Primero, nosotros como alcalde tenemos que plantear en el escenario, una de las primeras cosas que yo haría es, nosotros estamos planteando la necesidad de un acuerdo intermunicipal entre todos los alcaldes del Gran Santo Domingo. Ese tema está súper interesante. Vamos a hacer una pausa primero. Excelente. Para que lo desarrollemos mejor, para no interrumpir. Bien, señores, continuamos con nuestro invitado de la tarde, Bartolomé Pujals, candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Te decía que nosotros estamos planteando, la capital no se puede entender como un territorio aislado. Aquí, lamentablemente, tenemos una mancomunidad que ha sido creada por el Poder Ejecutivo como una forma de violentar la autonomía municipal. Porque la esencia de nuestra propuesta es la necesidad de recuperar las competencias que el ayuntamiento ha cedido convenientemente, pero que también el gobierno central le ha ido quitando a codazos. Y eso implica que los alcaldes del Gran Santo Domingo, de los 11 municipios del Gran Santo Domingo, nos pongamos de acuerdo para que 3 temas fundamentales lo entendamos como uno solo: la movilidad, la basura y el tema de los espacios públicos. Yo decía, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial. Aquí no hemos visto ni siquiera ni a la Liga Municipal, ni a la Mancomunidad, ni a FEDOMU sentándose a exigirle al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado la necesidad de aprobar ya
la ley de ordenamiento territorial 19 años gravitando. y la ley de manejo de residuos sólidos. No se aprueba, ¿por qué? Porque eso toca intereses muy puntuales que no quieren que la ciudad se organice para la gente. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que plantear, pero sobre todo para comenzar a universalizar el tema de cómo nosotros gestionamos este territorio, porque aquí diariamente en el Distrito Nacional llegan 3 millones de viajes diarios que vienen de todo el Gran Santo Domingo. Entonces, todas esas ciudades y todos esos municipios se han convertido en ciudades y municipios dormitorio, porque aquí está concentrado la mayoría de los bienes y servicios, las ofertas universitarias. O sea, la mayoría de las cosas se hacen aquí. Las actividades principales se realizan Entonces, en el distrito. el alcalde del Distrito Nacional tiene que fungir como un gran canciller que armonice todos esos intereses. Por ejemplo, nosotros en el tema de movilidad, hablábamos fuera del aire sobre el tema de cómo, por ejemplo, aquí antes de entrar en el tema de movilidad, en las construcciones, los primeros pisos, ¿a qué se dedican? Sí. A parqueos. Cuando tú ves ciudades como Buenos Aires, como Nueva York, muchísimas ciudades de la región, los primeros pisos se dedican a establecimientos comerciales. Un apartamento que tiene 10 pisos, 11 pisos, y abajo hay una cafetería, hay un restaurante, hay una librería. ¿Y qué eso provoca? Primero, cosa tan sencilla como universalizar y uniformizar las aceras. Porque aquí cuando te construyen 3 torres en una misma cuadra y cada torre tiene una fachada distinta, una acera distinta porque la rampa es distinta para entrar y salir de ese parqueo. Es decir, ¿y qué eso provoca? Que las aceras se conviertan en lugares muy hostiles para personas que tienen todas sus capacidades, pero para personas que también tienen discapacidades y para adultos mayores, porque las aceras no son uniformes. Entonces, tú me preguntabas, bueno, pero ¿y el tema de los parqueos? Bueno, el tema es que estamos hablando de que esto va de la mano de la necesidad de municipalizar el transporte público. Que la ley del ayuntamiento y la ley de movilidad establece que son los ayuntamientos que tienen que gestionar esto. Y decíamos, bueno, el gobierno está gestionando eso. Bueno, sí, lo que tiene que ver con el transporte intermunicipal, porque por ejemplo el metro llega hasta Villamella, hasta Santo Domingo Norte, es una obra que solamente el gobierno central lo puede asumir. Pero por ejemplo el Intran lanzó ahora la licitación de la Lincoln para que haya transporte colectivo, buses, por esa vía. Se pidieron una nueva onza con plataformas para discapacitados, pero entonces no tenemos acera para poder transitar en la Claro, entonces, para que puedan subir por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que el transporte público tiene que comenzar a pasar a manos del ayuntamiento como establece la ley. Y la gente dirá, por ejemplo, las otras propuestas que solamente se limitan a decir, bueno, hay que cambiar el sentido de las vías. Sí, hay que cambiar el sentido de las vías. Desde el año 2000 se está hablando de eso. Hay que decir que un día como hoy, se cumple un aniversario de la muerte de Harlan Herman, que es un gran inspirador para mí de esta propuesta. El hacedor de la MET. Claro, porque Harlan Herman fue quien, su visión fue derrotada en el año 98, cuando él intentó generar un proceso de colectivización del transporte colectivo. Y nosotros decimos, bueno, él decía, el límite de las otras propuestas es decir, vamos solamente a cambiar el sentido de la vía para que los vehículos se muevan mejor. Pero no solamente puede ser para eso, tiene que ser para que haya transporte colectivo. Porque en la mente de los capitaleños, con toda razón, nosotros entendemos que el vehículo privado es una necesidad, y es verdad, porque no tenemos alternativa. Y tú me decías fuera del aire, pero entonces, bueno, porque por ejemplo en Buenos Aires, tú tenías una línea de colectivo, una línea de buses que te llegaba al frente y te conectaba. Está organizado para allá, aquí claro. no vamos por ahí, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que decir es... Curitiba en el 79. Que es la madre con de Jaime todo Lerner. Claro, que resolvió el tema del tránsito. Claro, Curitiba es la madre, es la matriz para entender todo esto del derecho a la ciudad. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto ahora? Porque ahora es que inicia la oportunidad para desarrollar las políticas que van a regir esta ciudad a los 20 años, porque las ciudades se organizan, como ustedes saben, a 20 años. Entonces nosotros hemos dicho, vamos a poner unas líneas de transporte colectivo en el polígono central ampliado. ¿Cuál es ese? La Kennedy, la Gómez, la Luperón y hacia el sur hasta el Centro de los Héroes. Un bus de tránsito rápido, BTR, que serían por carriles exclusivos, que te conecte el Centro de los Héroes con la Kennedy en 10 minutos. ¿Pero con qué te lo está conectando eso? Con el metro, con sistemas troncales que vayan por carriles exclusivos en ida y vuelta. Convertir la Churchill en pares viales, la Lincoln en par vial y las otras avenidas. Sí, todas las principales arterias en sentido norte-sur. Imagínate igual también que en la 27 de febrero, como lo hubo, porque en la 27 de febrero, si ustedes son más viejos que yo, pero ustedes se acordarán, que la onza iba en un carril contrario, un carril exclusivo. Sí. ¿Y por qué eso se abortó? Porque un día de Andino Peña se parqueó ahí y Harlan Herman mandó a remolcar eso.
Y el entonces ministro de la presidencia, hoy presidente de la República, le mandó una carta diciéndole que le preocupaba su excesivo celo del cumplimiento de la ley. Y ahí fue que se derrotó esa visión. Entonces, imagínate que tú pones una línea de transporte público exclusivo en la 27 de febrero como punto inicial y yo genero un acuerdo con Santo Domingo Este y con Santo Domingo Oeste para que eso se extienda. Esa línea de transporte colectivo puede llegar hasta Boca Chica, puede llegar al aeropuerto y conecta en sentido este-oeste todo el Gran Santo Domingo. Igualmente en el sentido norte-sur, que podemos conectar todo, pero ¿cuál tiene que ser el punto de partida? ¿Dónde se construyó el metro primero? Aquí en el Distrito Nacional y de ahí comienza a salir para otro lado. Se ramifica. O sea, la ciudad se organiza de adentro hacia afuera, porque este es el punto de mayor demanda de bienes y servicios. Entonces, la necesidad de establecer transporte público colectivo, es decir, de avanzar hacia esta visión, no es que en 4 años nosotros vamos a lograr, decimos en 4 años podemos instalar los primeros pilotos en esas principales arterias, que es donde mayor congestionamiento vehicular existe. Pero a partir de ahí es organizar esta ciudad para que, yo estoy seguro que en la Tiradentes, por ejemplo, o en la Churchill, cuando tú vayas en tu carro y tú veas que este bus te conecta en 10 minutos, en 12 minutos, en sentido norte-sur, tú vas a decir, pero yo puedo dejar mi vehículo y comenzar a utilizar el transporte colectivo porque es digno, es barato, es eficiente, es accesible. Cómodo, seguro, eficiente. Sí, Luis, perdona, Bartolomé, realmente yo tenía la inquietud de preguntarte de hace rato, ¿qué pasaría, por ejemplo, con todo el tema del ayuntamiento en cuanto a estructura y supervisión de obras, en cuanto a todo el territorio que le compete? Porque hay muchos proyectos que se hacen en donde el ayuntamiento no tiene la capacidad de supervisión ni verificar de que todo lo que tú has mencionado anteriormente se le pueda dar seguimiento, porque para eso, obviamente, el presupuesto del ayuntamiento debiera de ser mayor que el que tiene ahora mismo, todo el mundo lo sabe, pero como se tiene tan pocos recursos para eso, hay una realidad inminente que es la que no se controla ahora mismo. Desde el punto de vista de control, para lo que sería una futura gestión, ¿cómo se controlaría el asunto de la supervisión en todos esos posibles proyectos que se puedan ejecutar en el ayuntamiento? Mira, lo primero es que el tema del presupuesto ha sido siempre utilizado como un pretexto por los alcaldes. Es cierto que no se recibe lo que establece la ley, pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho un análisis del presupuesto donde nosotros hemos identificado más de 300 millones de pesos que se van en botellas y en gastos superfluos que no tienen ningún tipo de comprobación. Es decir, si yo gano como alcalde y voy a gastar tal cual como ha gastado este o como ha gastado cualquiera de los otros, yo no voy a tener presupuesto, porque ese presupuesto responde a un modelo de ciudad que no es el que nosotros estamos planteando. O sea, que se gasten necesariamente en otras cosas que en sí funcionarían para otros. Exacto, pero por ejemplo, ¿cómo se maneja la supervisión moderna de las obras? La supervisión se subcontrata, se contrata a supervisoras. Por ejemplo, el gobierno central contrata a supervisoras. Yo conozco ingenieros que se han acercado prácticamente y que se han acercado a nuestra propuesta para colaborar, que tienen empresas de supervisión solamente. Ellos no construyen, ellos solamente supervisan y se encargan de eso. El ayuntamiento debe generar ese tipo de acuerdos, pero sobre todo lo siguiente, el uso de la tecnología. Por ejemplo, en cada obra hay lugares en donde le ponen cámaras del ayuntamiento que está supervisando permanentemente la obra. Sin necesidad de una persona física. Sin necesidad de una persona física. Señores, ya la inteligencia artificial se utiliza a través de que tú, por ejemplo, con un celular, puedes una cámara, puede en un lugar identificar todos los lugares donde hay basura con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, nosotros hemos estado hablando de la necesidad de que esta propuesta, la tecnología, sea transversal. Por eso hablamos del concepto de Smart City, de utilizar la tecnología para poder gestionar esto. Ustedes que son ingenieros, el tema aquí la mayoría, aquí hay que coger muchísima lucha para aprobar plano y demás, y personalmente ya cuando tú pudieras estar utilizando la tecnología para la aprobación. ¿La única en qué paró? Óyeme, cuando debería ser parado, eso no funciona, cuando debería ser a través de la tecnología. Y nosotros lo que estamos planteando, por ejemplo, para el tema de la supervisión de obras, queda un minuto. Sí, eso fue una propuesta que nos hizo un ingeniero supervisor de que yo no la conocía, de esto de que se ponen cámaras para poder supervisar permanentemente la obra y que se vayan cumpliendo. Y sobre todo también de contratar empresas que se dediquen a la supervisión, que tengan experiencia
muchísimo más de lo que pueden tener los mismos técnicos del ayuntamiento para obras de gran calado. Al final lo que quiero decir es que votar por Bartolomé Pujalse es votar por transporte colectivo, es votar por más espacios públicos, es votar por duplicar el área verde de la ciudad de Santo Domingo, es votar por poner esta ciudad al servicio de la gente. Venimos de la ciudadanía y tenemos un compromiso con que podamos recuperar y devolverle esta ciudad a los capitaleños y acabar con 20 años de políticas públicas que nos han llevado a este desorden. Tremendo, Excelente, Bartolomé. excelente. Tremendo. No hay Muchísimas gracias, desperdicio hermano, ahí. por esta visita que nos has hecho y brindarle a nuestro público tus propuestas, que son de mucho interés porque nosotros somos los principales creadores del caos Así es. si no nos regulan. Y sea que gane o pierda, espero que me sigan invitando aquí porque me gusta mucho hablar de ciudades. Mire, este espacio es suyo desde ahora. Así es. Fijo, 5 minutos. Bartolomé. Señores, hemos llegado a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía una vez más. Gleinier Morel, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Luis Taveras. Bartolomé, muchísimas gracias y te Gracias a esperamos ustedes. pronto por aquí.